Salud amigos, bienvenidos. Arrancamos un nuevo programa de ADN Buena Salud donde vos sos el principal protagonista con tus propuestas de tema, con tus preguntas que nos dejás en nuestras redes sociales, en el número de WhatsApp que ya enseguida va a aparecer en pantalla, accediendo a nuestro sitio web desde el QR que también va a aparecer en pantalla. Te vas a poder informar, ver las últimas noticias del ámbito de salud, calidad de vida y además dejar esa pregunta que nos querés hacer. Y en el programa de hoy vamos a hablar de la voz, que no es solo una herramienta que tenemos, es identidad, es trabajo, es salud. A lo largo de la vida, el 30% de las personas va a tener algún trastorno, algún problema con su voz. Disfonía, nódulos, pólipos, son algunas de las situaciones que se pueden dar y que a veces en el principio dejamos pasar, se ignoran y hay que prestar atención porque una disfonía que va más allá de las 2-3 semanas amerita consulta. Es importante poder ir a ver al especialista para hacer diagnóstico y tratamiento. En el programa de hoy vamos a tener la visita de un especialista que nos va a ayudar a entender todo sobre la voz, cómo cuidarla, lo vamos a conocer en el programa de hoy. Y además te voy a estar compartiendo datos de un nuevo trabajo científico que nos habla que con la edad baja la función digestiva. Vamos a entender cuál es esta relación entre la edad y la función digestiva con datos de un nuevo trabajo científico. Pero quiero ya saludar y recibir a nuestro equipo. Lo hacemos con fuerte aplauso como cada mañana. ¿Cómo anda el staff del día de hoy de ADN Buena Salud? Doctora Karina Ramírez, gusto saludarte. Gracias nuevamente por la invitación. Un placer estar en este programa que invita a promover salud. Para nosotros un gusto tenerte en el equipo, así que aprovechen para dejar sus preguntas para la doctora Karina Ramírez. Ella es especialista en longevidad, entre otras cosas, así que pueden aprovechar y consultarla. ¿De qué vamos a hablar, Cari, hoy? Hoy vamos a hablar un poco de los estados inflamatorios crónicos, que hablamos mucho sobre esto, siempre lo hablo tanto en lo que es medicina estética como en la parte clínica. Importante, porque la inflamación hoy en día es un factor de riesgo. Lo hemos visto en programas anteriores, incluso con un especialista, un cardiólogo, que nos hablaba que la enfermedad cardiovascular es una enfermedad inflamatoria. O fíjate cómo ya está en la base de las principales enfermedades crónicas. La importancia de poder detectar esa inflamación en forma temprana para con hábitos, con estrategias, poder bajarla y de esa manera disminuir el riesgo de muchas enfermedades. Exacto, es así. Es todo un abordaje integral, tanto la parte nutricionista como psicológica, con lo cardiológico, acompañamiento clínico. Es todo un abordaje integral. Nutri Delphi Zimmerman, ¿cómo anda? Todo bien, ¿ustedes? ¿Cómo se encuentra hoy? Bien. Cuénteme su mañana. ¿Hoy qué hice? Todavía no desayuné, estoy en ayuno con mate. Sonamos. Y hoy rarísimo, hoy no entrené fuerza. Entrené hizo? Cardio. Pero igual, ¿Que corrió en la cinta? ¿Salió a correr? No, en la cinta, pero igual me ¿Cuánto aburro. tiempo? Y es que tenía 30 minutos nada más y venía fatigada porque ¿Y no prefirió hacer esos ejercicios de HIIT, cortos, de mucha intensidad, que sabemos son muy buenos? Uno, tenía fiaca de pensar. Y yo los armo, las rutinas. Tiene que armar la armado, rutina. Claro. Y dos, que venía fatigada también porque había hecho mucho musculación. Así que fui a la cinta, pero me aburro en la cinta. Entonces empiezo, le pongo inclinación 15. Después bajo y corro 10, descanso 10. Corro 10, descanso 10. Después así, estoy inquieta a los 30 minutos. Hay un club que se llama el Club de las 5 de la mañana. Exacto. que activan a las 5 y ya aprovechan. Llegan a esta hora y ya hicieron todo, aprovecharon el día. Sí, ¿Vos sos de ese club? No sé si de las 5 de la mañana, pero 6:15, 6:20 de la mañana sí arranco para estar acá ya lista. De nutrición, ¿de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar un tema que me gusta bastante, que el título es concesiones estratégicas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno. Lo perfecto es enemigo de lo bueno, sabemos, y lo que pasa muchas veces cuando uno quiere cambiar hábitos o hacer planes, dietas, es que ser tan estricto genera el fracaso. Entonces a mí me gusta mucho y hablo mucho con mis pacientes de ciertas concesiones estratégicas para poder sumar un hábito. Por ejemplo. ¿Son lo que llamábamos esos permitidos? Sí, pero permitido no me gusta la palabra porque lo que quiere decir es como que le estamos dando una connotación negativa y que lo podés hacer una vez, no. Esto es, hay cosas que hacemos en el día a día que yo prefiero que estén
para poder sumar otro hábito saludable y cuando ese hábito esté instalado, de última, ver cómo podemos reemplazar. Por ejemplo, no sé, el agregado de aderezos a la ensalada. Obvio, no es lo ideal y vamos a ver que hay muchos procesados o cuando hay un exceso. Ahora, si es algo que te va a hacer comer más verde y más vegetales y al menos sumar vegetales, yo prefiero quedarme con eso y después ver cómo cambiamos el otro hábito. Muy bien, interesante este concepto de las concesiones estratégicas que plantea la Nutri. ¿Cómo va? Llegó el psicólogo Marcelo, Sergio, Fabián, Ariel Rabinovich. Ariel, cualquiera. Yo quiero comentar algo. Qué aburrido lo que haces vos. Vení al grupo Running. No me gusta la gente. No, pero con el grupo Running pasan cosas. ¿Cómo que? No, o sea, vamos a desayunar, hay intercambio. Vos vas a algo que ponés botones, 20 minutos, no hablas con nadie. Es lo que más me gusta, esa parte de la mañana, no hablar con nadie. O sea, todo lo contrario de una persona, digamos, que tiene ganas de interactuar. Yo soy fan de hacer musculación, me encanta. Bien. Los fierros. Fierro. Y esto de sociabilizar que vos planteás que tiene el running, eso es algo muy bueno, muy positivo. Exactamente. A veces socializamos demasiado. Así termina. Vos solo te metés en esos terrenos. No. Igual, espera, estoy contento con esta mesa porque yo sé que, es más, le voy a preguntar a Karina lo siguiente. A veces uno cuando sale a correr es muy común que los runners estamos medios a la intemperie y no podemos nada. Y después nos damos cuenta que nos pasa factura el sol, el entorno, etc. Entonces después les quiero contar a las dos qué tengo que hacer a la mañana antes de salir respecto al tema de la piel y vos decime qué tengo que comer antes como para que uno corra 15 kilómetros. Bueno, si querés un día organizamos todo el programa en base a tu día. No, pero estoy zafando de la consulta. Estoy tratando de evitar la consulta. Marca registrada, ¿de qué vamos a hablar? Uy, vamos a hablar de algo que a mí me llama mucha atención, que es cómo nos auto boicoteamos. Vieron que, es más, hay una creencia que a veces uno fracasa por miedo a que te salgan las cosas mal, entonces uno no lo intenta, pero yo voy a plantear algo totalmente distinto, que es más común de lo que uno cree, que es que a veces nos auto boicoteamos por temor a que nos vaya bien. Repito, un auto boicot por miedo al éxito. Vos decís, no puede ser, sí. Hay mucha gente que se auto boicotea porque tiene miedo de lograrlo. Interesante, o sea, no puedo conseguir esto y, o sea, te lo metés en la cabeza y te terminás generando un auto boicot. Sí lo podés conseguir. Lo que pasa es que en realidad el éxito implica un montón de cuestiones que tiene que ver con lo emocional, con las creencias, con lo psicológico, pero vamos a mostrar distintas situaciones que uno a veces no tiene en cuenta de gente, no sé, a ustedes les pasa que hay personas con mucho potencial, con mucha capacidad, y decís, pero pará, lo tenés todo, ¿por qué no lo intentás? Bueno, qué sé yo, y se auto boicotean con algunas pequeñas acciones que hacen para que las cosas no le ocurran por miedo al éxito. Interesante. ¿Están de acuerdo? Vamos a hablar de este tema y además hay que pensar. Por supuesto, hay que activar siempre las neuronas. Cada mañana aparecen los ejercicios de pensamiento lateral que nos propone nuestro psicólogo, Marca Registrada. Bueno, para los dementes que están del otro lado de la pantalla, les voy a contar lo que ocurrió. Hagamos de cuenta que esto es un micro. ¿Está bien? Es un micro. Mirá cómo llevas a los chicos. Sí. Siempre cinturón. Por supuesto. O sea, cinturón, ponele. Por suerte ya nos paró la policía. ¿Está bien? No nos paró, digamos, la policía. ¿Está bien? Bueno, la cuestión que está haciendo el trayecto Lima, Aguascalientes, está cerca de Machu Picchu. ¿Está bien? Y en un momento dado resulta que hay acá un grupo de amigas que dicen nos queremos bajar porque tenemos hambre. Entonces frena el micro. Las chicas se bajan, ¿ok? Sí. Bueno, alguna está un poco caída porque está un poco de alcohol, ¿está bien? Bueno. Y se marearon en el viaje. Sí, bueno. Está mareada. La cuestión que el viaje fue demasiado movido y las chicas están desfalleciendo. Y bueno, perdieron, o sea, bajaron, tardaron media hora y el micro se fue. ¿No las esperó? No. Porque ellas decidieron bajar acá para quedarse almorzando, el micro se fue y no saben lo que ocurrió. Vino, concretamente se enteró por las noticias que una piedra, pues muy común en la época de lluvia del Perú, no te puedo una creer piedra se llevó puesto al camión y se terminó todo. Okay. Ahora, ¿qué dijo ella? ¿El conductor? Todos. No. Todos se hicieron torta, pero escuchen esto. Ella, ¿qué dijo? Qué lástima que nos bajamos del camión. ¿Por qué? No. ¿Por qué dijo, qué lástima que nos bajamos del camión? Mira, es la única que está parada, ¿eh? Marca registrada en la casa, en sus casas también pensando. ¿Por qué dijo? ¿Por qué dijo eso? Uy, bueno,
Está bien. Ahí está. Bueno. Se cayeron todas. Claro. Se cayeron Porque todas las la chicas. piedra cayó en un minuto, o sea, cayó en un momento que ellas bajaron, ahí perdió un minuto. Si él hubiese seguido de largo, no perdía ese minuto y la piedra no le impactaba y no Muy moría bien. el conductor. Me está sorprendiendo. Voy a Muy empezar a- bien, muy bien. Muy bien, si no se hubiesen bajado, esa media hora hubiese hecho que esto pase y la roca hubiese pasado después. Así que voy a empezar a hacer con Delphi. Muy bien, correr la Delphi. cinta. Vamos a empezar Suma, a correr la cinta. suma al Estoy punto sorprendido. del pensamiento del día de hoy. Muy bien, la verdad. ¿Viste? Y sin desayunar. y sin Sin desayunar, pero mate. Bueno, me llevo el camioncito con las chicas. ¿Está bien? Muy Pero bien, marca Delphi. registrada. Muy bueno el pensamiento del día de hoy. Muy bien la Nutri, que suma un punto más a la tabla de posiciones interna de ADN Buena Salud de los pensamientos. Y voy ya a saludar y recibir al doctor Marcelo Stagen. Él es médico de planta en el sector de laringe, voz y deglución del CEMIC. Además es vicepresidente del capítulo argentino de la Fundación de la Voz. Muchas gracias, Marcelo, por tu visita. Un gusto de estar acá. ¿Es tan común las disfonías, las alteraciones de la voz? Es más común de lo que se cree. Yo planteaba 30% a lo largo de su vida va a tener algún tipo de trastorno en la voz. Sí, siempre. Y acordate que hoy en día usamos en casi todo la voz. Mucho más que antes, no la usamos solamente para comunicarnos. Zoom, Meet, entrevistas, charlas, el vendedor común. Pero hay algo que dijiste en la presentación que te voy a modificar algo. Dijiste una difonía después de 2 semanas. Sí, 3 todo. semanas. Yo te diría una difonía después de 5 a 7 días que no mejora. Ejemplo, uno fue ayer a la cancha y gritó, se quedó sin voz. Esa difonía, esa falta de voz o alteración de la voz tiene que mejorar en 24 o 48 horas. Si no mejora, algo pasó. O sea, algo nos está diciendo. Algo está pasando. Entonces, entre los 5 y los 7 días, una difonía, que es una alteración de la voz, es obligación consultar al especialista. ¿Cuáles son esos trastornos más frecuentes que realmente afectan la voz y ameritan la consulta y el tratamiento? Mira, podemos dividirlo en un gran grupo que son las más comunes, que son las lesiones fonotraumáticas. ¿Qué quiere decir? Por el mismo trauma de la voz. Pensemos que las cuerdas vocales es como una B corta, que en un hombre mide más o menos 20 milímetros, o sea, 2 centímetros de largo, en una mujer entre 15 y 17 milímetros. Eso están todo el tiempo haciendo esto. Todo el tiempo, es una B que corta que se va cerrando y abriendo. Imagínate en todo el día cuántas veces, cada vez que hablamos, estamos golpeándolos así. Entonces, el sobreexageramiento de esa fuerza, ¿qué es lo que hace? Hace que, que uno esté chocando de más y empiezan a producirse lesiones, que las llamamos fonotraumáticas. ¿Cuáles son? Los nódulos, que siempre por definición son bilaterales. O sea, uno no puede tener un nódulo en una cuerda vocal, siempre son bilaterales. Pólipos, pseudoquiste, que es una forma de pólipo, y inflamaciones en general. Ese es el gran grupo de las lesiones, llamémoslas benignas. Bien, y si repasamos síntomas, hablamos de la disfonía, ¿hay otros factores que se pueden tener en cuenta y que deben motivar la consulta? Primero, la difonía, o sea, difonía es la alteración de la voz. Afonía, digamos, es la pérdida total de la voz, que es realmente algo raro. Pero la difonía, sea leve, moderada o grave, sea, hola, no puedo hablar, o una voz así rasposa, todo, cualquiera de esas alteraciones es síntoma de que algo está pasando en las cuerdas vocales. Otra de las cosas que hay hoy en día mucho, y después del COVID, como se estableció más, es esa tos seca que nos pica la garganta, acá viene abajo y empezamos a toser seco, a veces hasta por el aire, que hoy en día lo llamamos síndromes de hiperreactividad laringea. Dolor, no dolor de garganta acá arriba, dolor acá abajo, cuando hablamos y nos duele al hablar. Personas que están docentes, vamos a dar una profesión que usa mucho la voz, que hablan todo el día en un ambiente ruidoso, no preparado, a veces compitiendo contra el ruido de la calle y el ruido de los chicos,
llega la noche y realmente, aparte de tener disfonía o no tenerla, le duele. Siente que no tiene ganas de hablar porque realmente le duele. Se toma un ibuprofeno, descansa la noche y el día siguiente está mejor. Esos son signos de alarma. Otro signo es esa sensación de tener, lo llamamos globo faríngeo, un moco pegado bien acá abajo, que tratamos de expectorarlo y no sale nada. Marcelo, le voy a dar lugar al equipo a que se sume con preguntas. El psicólogo, marca registrada, te va a estar saludando y haciendo su pregunta. Dale. Pero no va a ser ninguna pregunta psicológica, ¿eh? No, lo que te quiero preguntar, para las personas que damos permanentemente charlas, ¿qué recomendaciones vos das de lo que hay que hacer antes de dar una charla, durante la charla? Y también es muy común que uno tal vez pierda la voz. Entonces, ¿qué tips vos recomendás que uno pueda hacer antes, durante y después de la charla? Perfecto, buena pregunta en el sentido. Cuando hablamos de las personas que trabajan con su voz, sí, profesionales de la voz, nosotros decimos que son atletas de la voz. O sea, se tienen que preparar como si se estaría preparando la selección de fútbol, un atleta de competición. O sea, primero tiene que hacer un precalentamiento. Todo artista, todo locutor, antes de empezar su locución o su espectáculo, realiza un trabajo de preparación, de calentamiento. Hay que acordarse que las cuerdas vocales son músculos y que necesitan el mismo tratamiento que cualquier otro músculo del cuerpo. Hacer el espectáculo y después el enfriamiento, o sea, bajar esa tensión de esas cuerdas vocales. Cosas importantes, esto viene aplicado a la técnica. El ser humano está preparado con su voz para gritar, para comunicarse. En la antigüedad, nuestros antecesores, la voz servía para avisar algo de alarma, un peligro o algo. No era tanto para comunicarse. Fuimos evolucionando. Entonces, cuando empezamos a usar la voz en forma profesional, o más tiempo del que nuestro cuerpo aguanta, tenemos que entrenarnos. Ese es todo el proceso previo. Una docente debería tener en el profesorado, como lo tiene una locutora, un entrenamiento vocal, porque va a usar la voz. Cantante ni te digo, el actor, el locutor, toda persona, hasta un vendedor, hasta nosotros como médicos, decimos, nosotros estamos hablando todo el tiempo con los pacientes. ¿Cuál es el rol del fonoaudiólogo? Es parte no importante, es parte fundamental del equipo. Yo siempre digo que el fonoaudiólogo y el médico es como los caballeros de la mesa redonda del rey Arturo, que todos estaban al mismo nivel. El paciente puede entrar por el fonoaudiólogo, por el médico, y ninguno es más importante que el otro. El fonoaudiólogo es como el entrenador, es el que prepara toda esa musculatura de ejercicios para poder aumentar el volumen, aumentar la intensidad y solucionar un montón de problemas. Tenemos que ir dándole un cierre a esta entrevista, a este tiempo que tuvimos, y me gustaría ese mensaje final a quienes nos están viendo, que quizás pueden sentir que algo de lo que contamos los identifica, que tienen algún trastorno de la voz, que tienen algún miedo a realizar la consulta. Tenés las cámaras de ADN Buena Salud para hablarle directamente. Mira, lo primero que diría es, la disfonía nunca es normal. La disfonía nunca es normal, o sea, la persona que dice, no, estás difónico, qué linda esa voz romántica, todo, eso nunca es normal. Si tenés una disfonía de más de 5 a 7 días, sea la causa que sea, o disfonías intermitentes, consulta a un especialista. Después, tomando a la gente del panel, la parte psicológica influye mucho en la voz. Cuando estamos angustiados, la voz nos va a cambiar o se nos va a hacer el famoso nudo en la garganta. La parte de nutrición, generalmente, según lo que comemos, es también cómo empezamos a hablar y cómo va a responder nuestra voz. En la parte de la piel, la mucosa, que es la piel interna, hay que cuidarla, hay que hidratarla. Esto que está acá es importante, más. Ya debería haber tomado sorbito de agua. Hay que tomar por lo menos 3 litros de agua por día
y de asorbitos, no dejar tantos espacios sin tomar agua, especialmente cuando estamos usando la voz. Con eso, muy barato el agua, todavía acá es muy barata el agua, con eso solucionamos y prevenimos un montón de patología de la voz. Muchas gracias, Marcelo. Doctor Marcelo Stagen, especialista en voz profesional, médico de planta en el sector de laringe, voz y deglución del CENIC, que además es vicepresidente del capítulo argentino de la Fundación Internacional de la Voz. Y ustedes son los principales protagonistas de ADN Buena Salud con sus preguntas que nos dejan en el número de WhatsApp que aparece en pantalla o accediendo a nuestro sitio web a través del QR que está en pantalla. Pero nos metemos ya en la noticia del día y este trabajo que nos habla que con la edad baja la eficiencia digestiva. Un estudio publicado en The Journal of Nutrition volvió a poner el foco en un cambio que muchas veces se ve en la práctica clínica. Con los años, la digestión puede hacerse menos eficiente. Esto significa que el cuerpo puede empezar a desarmar peor las proteínas, grasas y carbohidratos, y por eso algunas personas mayores sienten más pesadez, hinchazón o lentitud después de comer. En este trabajo, los investigadores evaluaron qué pasaba cuando una comida se acompañaba con una mezcla de enzimas digestivas. Lo que vieron fue que la suplementación modificó los niveles de nutrientes después de comer de una manera compatible con una digestión más eficiente de la comida. Cuando la capacidad digestiva empieza a bajar con la edad, las enzimas pueden ayudar a que el organismo aproveche mejor lo que se come. El estudio sugiere que si se digiere peor, también puede haber menor aprovechamiento nutricional, algo especialmente importante en adultos mayores con pérdida de masa muscular, fragilidad o riesgo de desnutrición. Por eso hoy, la utilización de suplementos como DigeCaps con enzimas digestivas vuelve a ganar interés como herramienta de apoyo en personas seleccionadas, sobre todo cuando hay síntomas digestivos o dificultad para tolerar bien las comidas. Muy interesante este estudio. Lo que tenemos que entender es que sobre todo a partir de los 40, 50 años vamos perdiendo esas enzimas digestivas que nos ayudan a aprovechar, a digerir bien los alimentos y de ahí extraer los nutrientes que necesitamos. Si no logramos digerirlos correctamente, aparece la fermentación, aparece la distensión. Y este trabajo directamente lo que hizo fue comparar entre grupos qué pasaba si a esas personas que tenían los trastornos digestivos, siempre funcionales, descartando causas orgánicas, se los acompañaba con el aporte de enzimas digestivas que abarcan las proteínas, los hidratos, las grasas. ¿Qué encontraron? Una mejor respuesta. Se calmaron los síntomas asociados. Por eso es algo que hoy en día tenemos que considerar si hay algún trastorno digestivo, la falta o unas enzimas digestivas de mala calidad. Sí, y no solo eso, sino que más allá de mejorar la digestión o todo lo que son síntomas digestivos, que creo que hoy en día está muy en auge y la gente se acostumbró a sentirse mal. O sea, está esto de termino de comer, estoy hinchado por más de que coma saludable, o no tiene que ver con la calidad ya del alimento, porque cualquier alimento lo puede generar, porque nos faltan estas tijeritas que son las encargadas de romper el alimento, en ponerlo bien chiquitito para que el cuerpo pueda aprovechar los nutrientes de ese alimento. Lo que se da, Delphi, es que ese alimento que quizás antes te caía bien, ahora te empieza a caer mal. O sea, ¿cómo cambió? No cambió el alimento, sigue siendo el mismo. Lo que cambia es que con la edad tenés menos de esas tijeras que nos habla la Nutri siempre, que ayudan a aprovechar el alimento. Y el problema no solo va a estar en el síntoma digestivo, como te decía recién, sino que además no vas a poder aprovechar los nutrientes de los alimentos que son claves, y más con el avance de la edad, que necesitamos más antioxidantes, que necesitamos más omega 3, que necesitamos más proteína para el músculo. Así que por eso es clave ahí también, si vemos que está pasando esto, probar con la suplementación. En este caso en Argentina tenemos DigeCaps, que cuenta con 11 enzimas digestivas, o sea, tenemos para todo tipo de nutriente para asegurarnos de que se haga la digestión como corresponde y no solo mejorar los síntomas, sino que aumentar la calidad de los nutrientes. A ver, repasemos, Delphi, la función de estas enzimas digestivas, sobre qué macronutrientes actúan. En el caso de DigeCaps dijimos, tiene 11 enzimas digestivas. ¿Sobre qué tipo de macronutrientes necesitamos una buena calidad de enzimas? Bueno, lo vamos a tener en lo que son los hidratos de carbono, que pueden ser azúcares simples, azúcares complejas como el almidón, y además, que también es un hidrato, el lácteo. Por eso encontramos la lactasa en DigeCaps, que es una intolerancia muy frecuente por la falta de la enzima que rompe a la lactosa. O sea, ahí no las digerís bien, entonces
terminan fermentando. Y genera No- diarreas, malestar e hinchazón. Los lácteos, si podemos complementar con lactasa dentro de este complemento de DigeCaps, va a ayudar a digerirlo y a tolerar mejor lo que es la lactosa. Algo pasa similar con las grasas, Grasas. que si hay alimentos, o sea, frituras y demás que puede comer, vos sabés que ya te caen mal, lo que nos está probablemente diciendo esta situación es que te está faltando la enzima que digiere las grasas, También. las lipasas. Y también pasa con las proteínas, que hablamos siempre de las proteínas, son buenísimas, pero muchas veces además la proteína viene combinada. Y a veces la combinación de proteína-grasas lo que hace es que tus enzimas, al no tener tanta cantidad, no puedan trabajar en simultáneo para poder digerir todo eso. Y la gente tiene como que esperar o separar los alimentos. Bueno, eso puede hablar de una deficiencia de enzimas digestivas, así que en ese caso también va a ser clave complementar y usar bien las proteínas para proteger los músculos. Y el aporte de DigeCap se hace antes de la comida, no es algo que vas a actuar después. Las enzimas las necesitas para digerir el alimento, por eso en general se recomienda su aporte entre 30 minutos y 1 hora previo al consumo de los alimentos que sabes que te pueden caer mal. Lo ideal es sostener el aporte diario si hay una deficiencia de enzimas, porque de esa manera vas a estar no solo mejorando los síntomas digestivos, sino que, como marcamos, vas a estar aprovechando mucho mejor los micronutrientes que tiene cada uno de los alimentos. Debemos hacer un breve corte, Delphi, pero breve, muy breve, y enseguida volvemos con mucho más ADN Buena Salud. Seguimos con más ADN Buena Salud, donde vos sos el principal protagonista con tus preguntas, con tus propuestas de tema que nos dejás en nuestras vías de comunicación, redes sociales, utilizando el WhatsApp que aparece en pantalla, accediendo a nuestro sitio web desde el QR. Y te adelantamos que íbamos a hablar con el psicólogo Marcelo Rabinovich sobre el autoboicot, de qué manera nuestro cerebro a veces nos impide llegar al éxito. Claro, porque siempre uno habla de la gente que le va mal por miedo a fracasar, y yo lo estoy planteando es al revés. Hay mucha gente que tiene la capacidad de lograr lo que se propone y por alguna razón siempre al último momento tiene un proyecto y se olvida de mandar el correo. Pasan situaciones donde Pasa vos mucho también en la etapa estudiantil, Ahí que está. te preparás, que Ahí tenés el conocimiento, llega el momento del examen y cuántos incluso llegan hasta la puerta, dan media vuelta y se van. Ahí está. O gente que falta en la última materia. Estamos todos ahí esperando que se reciba porque le vamos a tirar harina, huevo, etcétera, y le fue mal. ¿Por qué? ¿Por qué? Aparte se prepararon, no es que no se prepararon. ¿Por qué justo que te falta la última milla cometés un error? Vamos a hablar justamente de esto y hay una placa que explica por qué ocurre. Veamos entonces la placa, ¿por qué ocurre esto? El éxito implica cambio y el cambio da miedo. ¿Están de Tu acuerdo? cerebro prefiere lo conocido, aunque sea peor. Exacto. No saboteás el resultado, saboteás el cambio. No te frena el miedo a fallar, lo que te frena es el miedo a sostener. A Por ver, ejemplo, explícanos esto. Por ejemplo, debes ir a Delphi, tómate esta pelotita, Gracias. que se la robé a mi gato Jano, y te propongo lo siguiente. ¿A vos te gusta mucho la pasta flora? No, no me gusta. A Karina le gusta. no, pero esta Acá a la doctora le practicamos gusta. que- La doctora dice sí, No, me deja. gusta. Lo practicamos y ahora adelante la gente dice que no te gusta. ¿A vos te A la gusta? doctora le encanta. encanta. Bien. Bueno, vamos a hacer de cuenta lo siguiente. Si vos embocás la pelotita acá, yo te doy la pasta flora, pero después tenés que cantar en vivo. Ah, no, creo que no me animaría. Soy mala cantando. Bien, pero sos capaz de embocar Soy esto. capaz. Bueno, pero insisto, yo te doy esto, pero tenés que cantar. Lo pruebo. A ver. Bien. Excelente. Falló. Falló. Bueno, Falló fíjense su lo que- cerebro, ella tenía la capacidad de meterlo, de Bien. lograr que entre, pero sin embargo vos decís que falló ¿Por porque qué? algo del cerebro ¿Pero qué le dijo, dije yo? ¿Qué le agregué? por la consecuencia que tenía de encontrar de tener el resultado positivo, Una tenía una dificultad. consecuencia que era cantar. Exactamente. O sea, muchas veces pasa, no es que no tiene la capacidad de lograrlo. El tema es que a veces uno evita crecer porque crecer implica un cambio. Y el cambio
puede ocurrir que uno tenga que dejar de ser aquel que era, porque vamos a ser honestos, mucho tiene que ver el tema de la identidad. ¿Saben la cantidad, por ejemplo, de empresas con las que uno trabaja o que es un excelente vendedor, lo quieren promocionar para ser supervisor? No sé, no me animo. Es el famoso síndrome del impostor, que uno cree que no está capacitado, pero también dice no, porque voy a perder el Es una vínculo cuestión con mis de padres. comodidad. Ese es. Es comodidad y aparte vamos a ser honestos, o sea, es crecer y crecer implica una pérdida tal vez de una situación en la cual no se sentía cómodo, pero la verdad que crecer implica obviamente desafíos y algo no menor. Una vez que estás acá, ahora tenés que sostener y vamos a ser honestos, ¿estás más expuesto o no? Y totalmente, o sea, te estás obligándote a salir de esa zona de confort, de esa tranquilidad que tenías, el afrontar un logro, un éxito, algo que te lleve a superarte. Bueno, y algo muy importante, yo trabajo mucho también con brokers, con agentes inmobiliarios. ¿Con qué? ¿Con qué trabajas? Brokers, agentes inmobiliarios son esas personas que habitualmente se encargan de interactuar entre un comprador y un propietario, o sea que no tienen techo en lo O sea, que ahora ellos la pueden inmobiliaria, ¿cómo le dicen? lograr. ¿Broker? No. ¿Cómo le decís ¿qué le digo? ¿Vendedor? Sí, no sé, intermediario, broker. Agente, broker, está bien, esto es mucho más cool y sexy, pero no es importante. Lo cierto es que me pasó algo increíble, que de pronto les pregunté a ellos que me cuenten un poco la historia del dinero en su vida y me di cuenta que había un pibe que es brillante y él no podía ganar más que lo que ganaba su familia. Tenía concretamente esta creencia de que no podía superar al padre. Para él era terrible que como hijo gane más plata que el padre. Entonces ser exitoso en el caso de él es perder ese rol de hijo, porque para él el padre era el que te ganaba más que el hijo. Bueno, para él lograr esto implicaba romper con esa imagen que su padre obviamente lo estoy matando. Se llaman los padres infantiles. Cuando uno supera al papá es como que tenés un lugar distinto. Y hay otra placa que yo creo que es interesante sobre las consecuencias que tiene la gente que no se anima. Veamos las consecuencias del autoboicot. Vivís por debajo de tu potencial. Oportunidades que aparecen y lamentablemente se pierden. Está la frustración silenciosa. Hay pérdida de confianza en vos mismo y la consecuencia final es que te terminás estancando aunque te estés moviendo. ¿Oyeron alguna vez hablar de síndrome del impostor? ¿Cómo es eso? El síndrome del impostor es cuando de pronto tal vez uno está en una situación súper propicia para que te vaya muy bien y uno se siente que en realidad es un impostor. Yo no tendría que estar acá. No, a mí me parece que es demasiado. Para mí que se equivocaron, ¿eh? Ustedes se equivocaron y yo estoy acá. Bueno, no sé, se equivocaron. Pero es como que uno se autoboicotea porque uno no cree que tiene que estar, exacto, no es merecedor de ese momento donde uno sin darse cuenta, como está ese síndrome, te autoboicoteas. ¿Para qué? Para confirmar que tu creencia era cierta. ¿Viste? Yo sabía que no me tenía que presentar porque me rechazaron. No, como no te la creíste, aunque tenías la capacidad, hiciste todo inconscientemente para que te vaya mal. Por eso se llama el síndrome del impostor, porque estoy impostando. No sé qué hago acá. La gente cree lo que yo no. Marca, ¿hay herramientas o estrategias que podemos utilizar para combatir este autoboicot que a veces nos hacemos? Por supuesto. Siempre tenemos ahí la caja de herramientas para aquellos que tienen ganas de romper con él. Vamos con esas herramientas. Detectá que te asusta el éxito. ¿Qué te asusta del éxito? Exacto. Nombrá lo que perderías. Normalizá la incomodidad. Acción antes que análisis. Redefiní tu identidad. Muy bien. No te quedes, eso me gustó, eso no te quedes en el análisis y accioná. Ahí está. Hacé. Hay mucha gente, especialmente de personas que dan vueltas, no, por el plan de negocio. No, es mejor hacer y corregir que tener algo de 100% perfecto y no hacerlo. Por eso es interesante que hay hoy un modelo que se dice que hay que fracasar rápido y barato. Bueno. O sea, ya no es pensar, no, hacé y corregí. Es entrenar la resiliencia, porque, a ver, todos en algún momento nos caemos o tenemos algo que nos tira para abajo. El tema es la capacidad de aprender de eso y salir más fuerte, seguir para adelante. Pero Milton, algo que es importante, el tema de las creencias. A ver, vení, pensemos esto, que fue un poco lo que me pasó con este chico que se llama Gonzalo, que era, si vos lográs esto, ¿qué es lo que perderías? Porque, insisto, todo crecimiento implica perder algo. Está bien, algo que tiene que ver con lo que estabas acostumbrado. Es más, hay gente que sigue en el trabajo durante años cuando tiene la posibilidad de crecer, pero bueno, acá ya estoy cómodo. No, hay que enfrentar esas creencias. Número uno, ¿qué vas a perder? A ver, si esto ocurriese, ¿qué perderías? ¿Está bien?
deja de pensar, hace. Y algo muy importante de trabajar con la identidad. A ver, imaginémonos qué pasaría tu vida cotidiana si vos hoy fueses esa persona. Es fabuloso. O sea, el tema es que uno se puede imaginar cómo hacer tu vida en esta nueva identidad. No saben cómo esto promueve que uno se anime. Pero cuando uno no ve nada del otro lado, no se anima a cruzar el río. ¿Te gustó? Muy bien, me encantó la columna de marca registrada del día de hoy. Y se lo digo para acá. evitar el autosabotaje. Y hablando de esto relacionado, están esas concesiones que podemos hacer y que propone la Nutri como estrategia. Esas concesiones. Vamos al centro del estudio, Delphi, a hablar de las concesiones. Que era ese viejo permitido que hablamos antes, que a Delphi no le gusta la palabra. Y lo transformamos en concesiones estratégicas. Porque el permitido va a estar relacionado a esto de lo prohibido, pero con culpa, como que lo puedo hacer cada tanto, pero si es un permitido quiere decir que está mal. Y ya ahí arrancamos el vínculo con la alimentación saludable complicada. En alguna época las Nutri se movían con una estrategia que era: hoy tenés el sábado, el domingo, tenés tu día permitido. Ese día rompé la dieta. No, a ver. Esto es diferente lo que estamos proponiendo. Es muy diferente porque poner el foco a algo permitido le estamos dando un contexto negativo al mismo tiempo, porque es como un premio a tu resultado. Y en realidad la idea es que nosotros tengamos hábitos saludables sostenidos en el tiempo, porque si no siempre vamos a estar cronometrando a ver qué día podemos comer algo distinto. Entonces ya eso tiene el día que tengo el permitido y que como un chocolate es desesperante, y eso genera como esto de el exceso, digamos, no poder controlar, el exceso del alimento, la culpa después de comerlo, porque al tener ese título de permitido es algo que sabes que está mal. Entonces no me parece que vaya por ese lado, sino sí que entender que a veces la falta de flexibilidad puede llevar a no sostener hábitos o no poder hacer un cambio de dieta. Entonces yo siempre prefiero sumar ciertas estrategias, que podemos llamarlo así como concesiones o ciertas, no sé, ciertas rutinas que para mí quizás no son tan saludables o no las recomendaría, pero que prefiero que estén para poder sumar otros hábitos. Esa es la clave. O sea, que se justifica generar esa concesión porque eso nos va a llevar a un hábito saludable. Veamos, por ejemplo, una de las primeras que hay. Si te hace comer más verduras, sí, usalo respecto a los aderezos en las ensaladas. Esa es una pregunta que me dicen mucho. ¿Qué onda, no sé, el acheto? ¿Qué onda el vinagre? ¿Qué onda? Y yo digo, a ver, obviamente que vamos a decir, bueno, idealmente un aceite de oliva, idealmente una cucharada sopeas la porción. Ahora, si vos hacer eso te hace que digas, no, esto es pasto y no me gusta y no lo comas, prefiero que agregues un poco más de aceite de oliva o que uses un poco de acheto y haga que todos los días vos estés comiendo ensalada. Sí, ¿sabes con cuál ensalada me pasa mucho esto? Y lo veo con la gente con la ensalada César, como dice el director Nacho. La ensalada César. O está el otro condimento, ese ranch. Sí. Las ensaladas con el condimento ranch que tienen ahí unas mezclas. Pero ahí para mí es otro el concepto de decir, si vos te estás pidiendo una ensalada César o una ensalada con ese condimento creyendo que es saludable, en realidad ni en calorías ni en grasas va a ser saludable. O sea, pero te permite sumar verduras. Verdura, proteína, perfecto. Con el pollo en general de la ensalada César. Y lo que se puede ir haciendo es, bueno, medir la cantidad, decir, bueno, utilizo la porción, no le echo medio frasco, y después decir, bueno, uso un poco de eso, pero le agrego una cucharada de aceite de oliva, y entonces así después de a poco sostener ese hábito e ir modificando el condimento, por ejemplo. Pero es válido, y digo, y no se queden solo, porque lo que pasa muchas veces es que hay tanta información que entonces suman ensalada o vegetales, pero después, no, vi que tal aderezo tiene tantas calorías, entonces directamente, ¿qué hacemos? No tenemos punto medio. Chau, ensalada. Entonces como papa y listo. Otro tema, gaseosa y jugos. Bien. ¿Permitimos el jugo en reemplazo de la gaseosa? Acá muchas veces también a mí me habrán escuchado decir que yo no recomendaba tanto la fruta en formato de jugo porque utilizamos más cantidad, perdemos la fibra y se concentra el azúcar. Ahora, todo son pasitos. Si vos estás consumiendo gaseosa, que es, digamos, sí, más un producto, tiene un montón de aditivos conservantes, y de eso pasás a un jugo natural, es un gran paso y es súper válido, y prefiero que primero hagas eso, por más de que sumes un poco más de azúcar de la fruta, es algo natural. Y quizás después decir, bueno, del jugo natural paso una limonada que lleva agua, lleva menta y uso un limón, 2 limones. Y de eso quizás después un agua con frutas, y de eso algún día una soda, y de eso algún día un agua. Pero todo es válido, no es que porque yo dije una vez que no recomendaba
el jugo de naranja, quiere decir entonces tomo gaseosa y listo. El tema, igual estamos hablando de concesiones que no son para instrumentarlas en forma diaria. No es que lo que te estamos recomendando hoy acá es que lo hagas en forma continua, sino que tiene que ser una herramienta estratégica que te permite ir incorporando hábitos más saludables. Sí, totalmente. Vamos con el chocolate. Un cuadrado de chocolate todos los días en general acá me preguntan. ¿Sí o no? Bueno, ahí hay otro tema importante. Si yo te le recomiendo a alguien directamente, digo, bueno, todos los días de postre vas a comer un cuadrado de chocolate, yo estoy generando una necesidad de un postre que no es una necesidad, digamos, fisiológica del organismo, y quizás estoy como generando una dependencia de eso. Por eso yo no lo suelo recomendar. Pero si vos venís comiendo una tableta de chocolate o cuando hay chocolate te desesperás, prefiero decirte, ¿sabes qué? Hagamos una cosa, vos tenés incluido en un plan saludable un cuadradito de chocolate todos los días, porque eso te va a hacer evitar, cuando tengas acceso a algo dulce, comerte todo el chocolate. Entonces, prefiero un cuadradito de chocolate. Evitar el prohibir en los planes alimentarios. Totalmente. En definitiva, eso es ir negociando con el paciente muchas veces, porque yo estoy trabajando con personas que tienen emociones, que tienen gustos, que tienen una vida activa. Entonces, ir viendo, bueno, vos me sumás a este hábito saludable y sumamos uno que a vos te permita hacerlo. Algo así sería. Veamos más de estas propuestas y estrategias que aparecen. Pan en el desayuno para no picotear todo el día. ¿Sí Otra. o no? Típica, bueno, que desayunás tostada con mermelada y queso untable. Obviamente es un desayuno que yo no elijo. Pero quizás si de repente a eso te paso a unos huevos revueltos con palta, me mirás y me decís, no, Delphi, yo el pan. Entonces digo, bueno, quédate con el pan del desayuno, le agregamos unos huevos revueltos, le agregamos un pedazo de queso, sumás proteína, pero permite que cambies tu desayuno diario y que no quizás comas medialunas o tengas hambre todo el día después. Entonces prefiero que quede el pan, pero que le podamos cambiar lo que le agregamos, digamos. Bien, más de estas concesiones estratégicas que nos plantea la Nutri. A ver, la milanesa o agregado de queso para sumar proteína. ¿Va bien la milanesa dentro del plan? Eso me gusta. Quizás hay mucha gente que le cuesta esto de sumar carne, sumar proteína. Entonces, ¿qué hace? Termina teniendo, va más a la pasta, termina teniendo una dieta muy baja en proteínas. Entonces, la milanesa, por ejemplo, es una estrategia buenísima porque si bien obviamente uno recomienda variar y ojo con el método de cocción, terminamos aportando carne, pollo de una manera más fácil que a la gente le gusta más. O lo mismo cuando, por ejemplo, no sé, la pechuga de pollo, que me dicen, no, me aburre. No, me aburro. Bueno, ponle un pedacito de queso, ponele orégano, tomate, hacé la napolitana, que tiene más sabor y que te gusta, pero está sumando proteína. Lo importante es que ese no me gusta no sea algo que te conduzca a no sumar proteína. A no sumar la proteína. Exacto. Entonces bueno, necesitas la proteína, busquemos de qué manera ayudamos a que la puedas realmente incorporar y generar ese hábito. Después cada vez lo vas a hacer de la mejor manera. Exacto, entonces a lo que voy con esto es que la alimentación no tiene que ser algo perfecto, tiene que ser algo posible, algo que a vos ya te implique una conciencia, un cambio, querer mejorar. Entonces todos esos son estrategias para de a poco poder sumar hábitos, y la flexibilidad es un punto clave para poder sostenerlo a largo plazo. Clarísima, Nutri, Delphi, Zimmerman, y ustedes son los principales protagonistas de ADN Buena Salud, con sus preguntas que nos dejan en el número de WhatsApp. A ver si el sistema selecciona la tuya. Empieza a trabajar el sistema y aparece pregunta al aire. A ver qué nos preguntan. Va seleccionando y nos dice: estoy medicado por hipertensión y en tratamiento preventivo por prediabetes. Además tengo celiaquía. ¿Qué me aconsejan? ¿Qué le respondemos? En primer lugar, seguir con ese control de la tensión arterial. La hipertensión en sí es el principal factor de riesgo para la enfermedad cardio y cerebrovascular. Es una enfermedad que puede ser controlada, y si repasamos las tasas de control, muchas veces nos encontramos que a pesar del diagnóstico, los niveles, la tasa efectiva de control es muy baja. No tengas miedo a la suma de medicamentos que hay para el control de la presión si te lo indica tu médico, pero la clave siempre es el estilo de vida. El estilo de vida sabemos que ayuda a bajar los niveles de tensión arterial, entonces tenemos que empezar por ahí.
Después le vamos a sumar esos medicamentos. No los abandones si están indicados. En cuanto a la prediabetes, también es bueno ya saber esos valores. Siempre lo marcamos acá, la importancia de conocer los valores de azúcar en sangre, los valores de insulina, que nos van a estar orientando a cómo está funcionando el eje metabólico y podemos intervenir. Hoy en día tenemos una epidemia de resistencia a la insulina, que es ese paso previo a la diabetes. Y ahí, otra vez, volvemos al estilo de vida, volvemos a la alimentación real, al evitar los ultraprocesados, más allá de medicamentos que podemos utilizar o suplementos en el estadio previo que podemos usar para el manejo. Probablemente quizás te indicaron metformina o el agregado de inositol como control de esa prediabetes. Lo importante es la consulta con tu médico, seguir las pautas que vas a controlar estos 3 factores. Y la celiaquía, obviamente, el evitar el gluten en tu alimentación, que es el tratamiento apropiado. El tratamiento es dietético puramente. Doctora Karina Ramírez, ¿vamos al centro de estudio? ¿Me acompañás? Acompaño, Así hablamos de este factor de riesgo que es la inflamación crónica de bajo grado. Ok, bueno. ¿Cómo lo podríamos definir? Pasa que la inflamación crónica es un proceso activo de realmente meses a años, a diferencia de lo que es un estado inflamatorio agudo, por ejemplo, que es cuando nuestro sistema inmune responde ante, no sé, un estado gripal, alguna situación de enfermedad, tenemos reacción inflamatoria aguda y tenemos síntomas. Pero a veces en la inflamación crónica quizás no tenemos síntomas o sí, pero no lo sabemos. ¿Por qué? Porque estamos con la piel más seca, más apagada, más cansados, con más somnolencia, no descansamos bien, nos sentimos muy fatigados, distensión abdominal, flatulencia, alteraciones en la materia fecal. Esto que marcás es muy importante, porque nosotros hemos hablado mucho a lo largo de los programas sobre la inflamación crónica de bajo grado. Hablamos de factores que podemos medir y conocer en sangre que nos pueden ayudar a orientar sobre la presencia de inflamación. Hablamos de la proteína C reactiva ultrasensible, Exacto. que es un marcador que podés marcadores. medir en sangre y que te puede Proteína C orientar. reactiva, eritrosedimentación, las interleuquinas, todos son mediadores proinflamatorios. Que los conoces en un análisis de sangre. Hablamos de cuadros o enfermedades crónicas que en general tienen en esa base la inflamación, pero acá vos nos estás yendo, creo que un paso más, porque nos estás hablando que esa inflamación crónica de bajo grado se expresa muchas veces en la piel. Exacto. Fíjate, en piel la caída seca. del pelo, en las uñas. Repasemos lo que nos marca la placa. Piel seca y apagada. Quizás ustedes del otro lado se pueden sentir identificados. Hinchazón facial, ojeras y rostro cansado. El abdomen inflamado, que nos estaba hablando la doctora Ramírez. Sensación de pesadez. Fíjate, son todos factores que nos pueden estar hablando de esa inflamación, que lo tenemos que tener presente. Y es la mayoría en mis consultas, en el consultorio, la gran mayoría. Las personas comen después de Pascuas, ayer que estuve en consultorio, todos por dolor abdominal, pero no era dolor, era distensión, inflamación por el consumo de alimentos. Y acá cuando hablamos de este tipo de inflamación que termina afectando la piel, estamos hablando de una inflamación sistémica que se da en todo nuestro organismo. Por eso es importante identificarla y tratarla. Sí, es así. ¿Y cómo lo vamos a tratar? Justamente tenemos herramientas para eso. Hábito de vida saludable, hidratación. Bueno, esto hablábamos de qué podía haber detrás, que es la inflamación, el estrés sostenido, no descansar bien, los alimentos y la retención de líquidos. Pero ¿cómo vamos a tratar todo esto? Mejorando el hábito de vida saludable, tratando de bajar los niveles de estrés, como lo habla y nos da herramientas excelentes el psicólogo. Todas las herramientas que nos da la Nutri, que es para mejorar los alimentos, saber elegir. Hace un ratito habló de todos los alimentos, cómo negociarlos también, que es muy importante. ¿Y qué apoyo en suplementos tenemos? Tenemos, por ejemplo, el Serrapep, que es la enzima serrapeptasa, que no la tenemos en el organismo, y es una enzima que nos ayuda a bajar la inflamación generalizada en el cuerpo. Entonces, lo podemos utilizar. Como va a bajar la inflamación, va a bajar el dolor. Entonces se utiliza en fibromialgia,
fibromialgia, pacientes con artritis, para tratar, por ejemplo, hematomas. Esta enzima, además, lo que mejora es la parte circulatoria, entonces es antitrombótica, por ende va a tener un factor preventivo cardiovascular también. Y otro suplemento que es excelente y es uno de los, ya que está muy en auge el omega, bueno, tenemos el Capskril, que es un omega mucho más potente, pero de aceite de krill, que es un crustáceo. Esto, ¿en qué nos aporta? Beneficio para cardiovascular, antiinflamatorio y antioxidante. Así que estos dos suplementos, si tengo que recomendar a mis pacientes, que se los recomiendo en consultorio, Capskril y el Serrapep. Ahí tenés dos elementos nutricionales, dos suplementos que ayudan a combatir la inflamación. Había una frase que estaba dentro de las placas que nos mandaste, que me parece importante: ir a la causa, tratar la causa, no solo la consecuencia. Si nosotros podemos actuar sobre la causa, no vamos a tener la consecuencia. Entonces, ahí es donde aparecen todas estas estrategias que incluyen desde el estilo de vida, como marcamos, el manejo del estrés, el buen descanso, el poder sostenernos en base de una alimentación real, equilibrada, completa, con elementos que desde la alimentación nos den un sustento antiinflamatorio, porque hay alimentos que nos pueden ayudar y que hemos aprendido a lo largo del programa que podemos incorporar y que van a tener un efecto. Sumar la suplementación de calidad, lo que es el Serrapep, que ha sido históricamente utilizado muchas veces en lo agudo, ante golpes, ante infecciones. Hoy sabemos que es una herramienta muy noble, segura, porque no afecta a la mucosa gastrointestinal, que es un gran problema que suelen tener los analgésicos antiinflamatorios tradicionales. Generalmente es algo que nosotros tratamos de evitar y disminuir porque afectan la mucosa gástrica. ¿Por qué? Porque con el consumo de antiinflamatorios tenemos también predisposición a gastritis, úlceras. Entonces, esto, al ser natural y no dañar la mucosa, tenemos ese factor preventivo. Estamos hablando de esta enzima Serrapep, que está dentro de lo que es una cápsula gastroresistente, por eso además, sumado a su origen natural, es que no afecta la mucosa gástrica y termina siendo una herramienta con un alto poder antiinflamatorio. A nivel natural, junto con el omega 3 que mencionaste, es el nutriente antiinflamatorio por excelencia, que lo podés incorporar en múltiples casos, desde dolor o cuadros, como mencionaste, la fibromialgia anda muy bien, la artritis anda muy bien, y a nivel general, para disminuir el riesgo, porque después lo vemos con los marcadores que mencionamos que bajan. Cardiovascular, en definitiva. El Capskril. Sí, una cosa que quiero aprovechar esto, que me pasa que los pacientes en consulta, hay tanto en el mercado, tanto en las farmacias, que no saben qué elegir. Entonces, la realidad es que con este programa, con aval científico, con estudios médicos, que les podamos recomendar realmente los suplementos que realmente funcionan, que son naturales y cuál es lo mejor, porque hay tanto en el mercado. Es clave y es lo que buscamos, importante. poder identificar cuáles son los activos nutricionales originales y que están disponibles en la farmacia, que es un lugar donde vos podés recurrir para conseguir los suplementos de alta calidad. Doctora, vamos a la mesa con el resto de los compañeros y el staff, mientras ustedes se siguen comunicando al número de WhatsApp que aparece en pantalla. Se nos está yendo el programa, marca registrada. Ahí aprovechen y dejen preguntas y escuchamos la frase de marca registrada. Es mejor fracasar en la originalidad que triunfar en la imitación. Me gustó, muy bien, dale Marca. Boca, dale Boca. Muy bien. Va, bravo, bueno, bravo, no Marca. ¿Ah? ¿Te gustó a vos? No la entendí de nuevo. No queda tiempo para más, ya está. Nos quedamos con la frase que la dijiste perfecto. Perfecto. Es mejor Después la dejamos en nuestras redes sociales, que quedan abiertas. Bien, Quedan abiertas las redes sociales, queda abierta el número de WhatsApp donde se pueden comunicar. Nuestro sitio web con las últimas noticias de salud y calidad de vida, www.adnbuenasalud.com. Ahí acceden, se informan y nos dejan esa pregunta que nos quieren hacer. Nosotros le agradecemos su compañía durante esta hora, pero nos volveremos a encontrar siempre en la televisión pública, haciendo mucho más. ADN Buena Salud.